En 1999, Ecuador atravesó la peor crisis financiera de su historia. Los efectos del llamado feriado bancario llegaron hasta el nuevo milenio. Se incautaron cientos de bienes a quienes se creía responsables. El propósito parecía claro: incautar, valorar los activos y venderlos para devolver los dineros a los depositantes a quienes la banca había congelado sus ahorros. ¿Qué sucedió con las empresas que siguen en manos del Estado? Carolina Mela nos hace un balance de las consecuencias de este hecho histórico. Era la madrugada del 8 de julio de 2008. Un delegado de la extinta Agencia de Garantía de Depósitos, AGD, irrumpía con un contingente del Grupo Especial de la Policía a las instalaciones del canal TC Televisión. Sí, que el canal está incautado en este momento por la AGD. En medio de la incertidumbre, los empleados pensaban en la estabilidad que estaría a cargo al inicio por una nueva administradora, Gabriela Zurita. Simultáneamente, los trabajadores de Gamavisión pasaban por el mismo operativo. Al igual que Cable Noticias, el ingenio azucarero EQ2, Haciendas y otras empresas. Y muchos dirán que esta resolución que ha tomado la AGD obedece aspectos coyunturales, pues se acerca el próximo referéndum, el próximo plebiscito, perdón. Y eso no es así. El operativo de incautación terminó al amanecer. Solo ahí se sabría con certeza lo que ocurría. Después, la hacienda Tambo Bajo. Cientos de bienes e inmuebles de los hermanos William y Roberto Isaías Dazún, dueños de uno de los bancos más grandes del país en los 90s, el Filambanco, fueron incautados por el gobierno. Las incautaciones se extendieron hasta las empresas y bienes de los ex administradores del banco y continuaron hasta 3 meses después. La AGD incautó también bienes y empresas a otros grupos bancarios, como el Banco de Préstamos de Alejandro Peñafiel y Banco Popular de Nicolás Landes. Todos fueron parte de la peor crisis económica y social de la historia reciente del Ecuador, el feriado bancario de 1999. Tal vez para muchos el feriado bancario es solo un recuerdo y las nuevas generaciones que nacieron cuando el país se dolarizó no conocen lo que ocurrió ni saben de la existencia de esta moneda, el sucre. El poder político se convirtió en responsable de la crisis bancaria antes de que ésta llegara, cuando aprobó la disposición 42 de la Constitución de Sangolquí en 1998. Una norma que surgió misteriosamente, según relata Alfonso Espinosa de los Monteros en su libro Memorias, Vaivenes de la Democracia, donde también acota que de acuerdo a esta disposición 42, el Banco Central otorgó préstamos de estabilidad y solvencia y préstamos de liquidez. Toda una trampa para cualquier gobierno y una tentación para los banqueros que solo tenían que declarar una quiebra y pasársela al gobierno que acudía en su ayuda. Así, se liberalizó el sistema financiero y se descuidaron los mecanismos de control a los bancos. A la par, los ciudadanos estaban con la fiebre de los depósitos extraterritoriales. Usted abrió una cuenta de ahorros y ganaba un interés de hasta el 200%. Así, resultaba mejor tener el dinero en el banco que ponerlo a producir. La economía no emergía, cayó el precio del petróleo, el fenómeno del Niño había golpeado al país, la inflación crecía y el sucre seguía devaluándose. El gobierno jamás va a incautar. El 24 de agosto de 1998, Yamil Maguad era presidente. El primer banco en cerrar durante su gobierno fue el Banco de Préstamos. Tenía 4 meses de iliquidez. Se acusó a su titular, Alejandro Peñafiel, de haber usado recursos del banco para salvar empresas familiares. Unos meses después, el Banco del Progreso, la entidad con la mayor cantidad de depósitos de los ecuatorianos, se declaró en insolvencia y detonó la crisis. No vamos a tocar un centavo de nadie.
A fines de 1998, el Banco Filambanco de los hermanos William y Roberto Isaías empezó a derrumbarse y a delatar las debilidades del control financiero ecuatoriano. A vísperas de la Navidad, Filambanco pasó a manos de la Agencia de Garantía de Depósitos, requiriendo un salvataje que llegó a superar los 1.200 millones de dólares. El sistema financiero colapsó. 17 bancos y más de 40 instituciones financieras cayeron en medio de la desesperación de la gente. 8 de marzo de 1999, la Junta Bancaria decretó un feriado bancario bajo el argumento de prevenir mayores retiros de depósitos. Hemos considerado necesario prolongar por un día el feriado bancario. El feriado bancario se prolongó hasta el 15 de marzo. Congelaron 5.000 millones de dólares a un tipo de cambio de 5.000 sucres por dólar. Cuando devolvieron el dinero, les obligaron a los depositantes a recibirlos a una cotización de 25.000 sucres por dólar. La mayor confiscación de toda la historia. Así, desapareció el sucre y el Ecuador se dolarizó. Para esto, el gobierno había salido al rescate de los bancos. La crisis bancaria le costó al país unos 6.000 millones de dólares. Cuando termina de derrumbarse el sistema financiero, el Estado se convierte en el dueño de los bancos quebrados, como parte de pago del dinero prestado. Casi 20 años después, los bancos fueron liquidados y el Estado aún tiene en su poder bienes e inmuebles de la banca cerrada que no ha logrado vender. En medio de la desesperación, Estas estuvieron en manos del Banco Central hasta el 2011, que pasaron a Inmobiliar. Esta institución tiene alrededor de 2.045 bienes e inmuebles que se desglosan entre locales comerciales, edificios, casas, terrenos, bodegas, parqueaderos, departamentos, oficinas y galpones en varias ciudades del país. La idea y la proyección es vender todo, subastar todo, salvo en casos específicos que alguna entidad requiera algún inmueble por el tema de optimización de recursos, se lo dará en comodato o en convenio de uso. Por ejemplo, el antiguo edificio del Banco del Progreso. Ahora es el edificio del Litoral, donde funcionan varias instituciones del Estado. Hemos encontrado Entre el 2011 y 2015, Inmobiliar solo podía recibir los bienes e inmuebles y administrarlos, pero no venderlos. Recién en el 2015 les dan la competencia para subastarlos. Los valores con los cuales arranca la subasta son los valores del avalúo municipal. Estos pueden incrementar, no puede ir mucho mejor. En otros casos pueden no haber muchos interesados, pero en tal caso hemos recaudado acorde a lo esperado. Desde entonces se han subastado 440 bienes e inmuebles por $67.600.000 dólares. La mayoría de estos bienes inmuebles han estado sin uso, sin el uso adecuado, ¿no? E Inmobiliar, una vez que lo recibe, le da el mantenimiento necesario para una futura venta o un futuro traslado para una institución pública. ¿En cuánto están valorados los 2.045 bienes e inmuebles restantes? No existe una cifra exacta, porque cada bien incautado, tiene problemas legales todavía por resolver. Todos, en totalidad. Todos vienen con derecho litigioso. E Inmobiliar, esta cartera de Estado, con su equipo de trabajo, lo tiene que ir saneando paulatinamente. Una vez saneado, se lo podrá subastar. Hay 52 inmuebles listos para subastar. Pero volvamos a la segunda incautación como consecuencia del feriado bancario, que ocurrió el 8 de julio de 2008, cuando la extinta Agencia de Garantía de Depósitos AGD incautó 196 empresas, bienes e inmuebles de los dueños de Filambanco, Progreso y Banco Popular. El objetivo era recaudar cerca de 700 millones de dólares. Lo que había que hacer es incautar todas las empresas que se incautaron para venderlas o reprivatizarlas. Pero no era para que el Estado se quede con ninguna empresa, porque además, siempre dije yo que el Estado es un pésimo administrador. Pero el objetivo no se ha cumplido por completo. En manos del Estado, no todas las empresas se han vendido y muchas quebraron. 3 meses después de las incautaciones, el entonces gerente de la AGD tenía valorada la mayoría de las empresas, al menos las más grandes, según reposan los archivos que nos mostró. Teníamos todo valorado. ¿Para qué? Para venderlas. ¿Y qué pasó? No para quedarse. ¿Y qué pasó? Que yo, como gerente de la AGD por ley, yo tenía voz en el directorio, pero no tenía voto.
según el último informe que existe y que fue público sobre el estado de las empresas incautadas, está en la rendición de cuentas que presentó Pedro Delgado, primo del expresidente Correa, quien estuvo a cargo de venderlas. En adelante ha primado el hermetismo, silencio y bloqueo de la información, incluso entre los funcionarios del actual gobierno. Hasta el 31 de diciembre de 2011 se vendieron 25 empresas, 40 bienes e inmuebles y entregó 4 empresas comercializadoras de combustible y de servicios petroleros a Petroecuador, dando un total de $298.9 millones por las ventas. A ver, tengo que incautadas esta empresa, no sé. Las principales empresas fueron Servientrega, Indupesca, Automotores Continental, Parques Monteolivo, Producargo, TV Cable, EQ2, Budget, un 12% de acciones que se vendieron a los trabajadores de TC Televisión y un 22% de acciones de Gama TV que también se vendieron a los trabajadores. Otros bienes como 3 pesqueros, una avioneta, haciendas y 37 autos clásicos de lujo también fueron vendidos por $20 millones. ¿Qué pasó con lo demás? Solicitamos información y una entrevista con Verónica Artola, gerente del Banco Central y quien debería conocer el estado de las empresas. Insistimos durante 4 meses y lo único que recibimos fue este documento, donde nos hacen un resumen de las incautaciones y que el Banco Central no está facultado para vender a terceros, que de eso se encarga la CFN a través del fideicomiso. Pedimos información a la CFN y tampoco quisieron dar una entrevista. Respondieron con un documento y lea bien la respuesta. Dice que es el Banco Central la institución que tiene todas las atribuciones, competencias, derechos y obligaciones sobre las empresas y bienes incautados. Pero que el fideicomiso a GDSFN no más impunidad lo tiene la CFN para mantener los paquetes accionarios de varias compañías y que estos ascienden a $17 millones, que corresponden a las acciones de 99 empresas en liquidación y solo de una activa. Lo que queda son algunos bienes ocupados por el Estado, como por ejemplo la mansión de los ex banqueros Roberto y William Isaías en las afueras de Quito, que se la dieron a la Secretaría de Inteligencia SENAIN, y los medios de comunicación que nunca se vendieron como se prometió y que han sido utilizados para propaganda gubernamental. En el camino, las empresas se han depreciado a tal nivel de que a Gama TV, la super de compañías la ha declarado en proceso de liquidación y otras como las radios e imprenta quebraron. Cablevisión está en liquidación, no vale nada. Está con pérdidas que son más del 100% de la pérdida, es una compañía que ya no vale nada. Uminasa está a pérdida. Según la gerente de medios públicos que asumió con el nuevo gobierno, ATC Televisión han podido rescatarla, pero tiene problemas de iliquidez. ¿Hay ofertas para ATC Televisión? 3. No en numéricos. Hay tres empresas que desean acercarse para ver la posibilidad de comprarlo y que han estado en contacto directo. ¿Son nacionales o extranjeras? Las 3 son internacionales. Son conglomerados de medios. La entrevista se dio en agosto de 2018 y la gerente era optimista con la recuperación de Gama TV. Sin embargo, sus trabajadores, que tienen el 22% de las acciones, están impagos desde hace 3 meses. Como último recurso, después de haber agotado las instancias legales, salieron a protestar el pasado lunes 3 de diciembre. No se pueden describir estas imágenes. Una década después de las últimas incautaciones y la mala administración de los gobiernos que han violado los derechos de los empleados a un trabajo y un salario digno, este es el resultado. No se logró recaudar ni el 50% del valor de las empresas incautadas. Otra herida más de lo que el país arrastra al mal recuerdo de lo que ocurrió en 1999. Participar yo en una... Parece que el banco se ha ido contra el pueblo.